están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra, aquí en Radio Esperanza. Estamos en el 1140 de la AM en Monterrey, Nuevo León. Te damos la bienvenida y te damos muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompañan aquí en cabina como todos los jueves. Aquí está mi hermano Carlos y mi hermano Francisco. Ya está por llegar y van a estar aquí para tomar tus mensajes, para recibir tus llamadas, para lo que gustes y mandes. Vamos a estar, si el Señor lo permite, hasta las 7 de la tarde. Y para que te comuniques con nosotros, te vamos a compartir las vías de comunicación. Comenzando por los teléfonos, aquí en cabina de Radio Esperanza, son el 8375-5051 y el 8375-5055. Te los voy a repetir. 8375-5051 y 8375-5055. También te voy a pasar nuestro correo electrónico. Es volviendo a gracias hermano, la palabra @hotmail.com. Ahí puedes mandarnos correo electrónicos y ya, aunque seas de aquí, pero principalmente si eres fuera de la ciudad o del país incluso, este es nuestro correo electrónico. Volviendo a la palabra @hotmail.com. Te voy a dar también mi número de celular. Yo creo que el correo ya casi ni se usa, ¿no? Para que nos mandes mensajes de texto o WhatsApp. Mi número de celular personal es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Además tenemos también página de internet. Puedes buscarnos en www.volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com, y también puedes buscarnos en Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra, ¿okay? Tanto en la página de internet como en el Facebook. Ahí subimos constantemente nuestras predicaciones de qué hacemos en la semana y las dominicales también. Ahí se suben también en nuestro canal de YouTube, ya sea de la página o del Face. De ahí te puedes ligar a nuestro canal de YouTube y por ahí también vas a encontrar opciones para descargarlas, si quieres descargar las predicaciones, ¿ok? También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la Biblia en un local en el centro de San Nicolás de los Garza, todos los domingos a las 12 del mediodía, en la calle Juárez, el número 127 Altos, en la mera esquina con la calle Aldama. Juárez, cruz con Aldama, Altos, frente a la plaza principal. Si este domicilio no te acomoda, también tenemos unas pequeñas células de estudio en casa de algunos hermanos. Por ejemplo, estamos los lunes en el Pedregal del Topo Chico, en Escobedo. Los martes y los jueves estamos en la colonia Niño Artillero, en Monterrey. Los miércoles en Los Fresnos, en Apodaca. Y los sábados en Vistas del Río, en Juárez, Nuevo León. Si te queda cómodo alguno de esto y quieres unirte, llámanos, mándame un mensaje, un correo, y ahí te mando la información, el domicilio, los horarios y todo lo que se te ofrezca, ¿ok? También tenemos otro aviso que hemos hecho las últimas semanas. Un hermano en Cristo, un oyente de la estación, el hermano Roberto Escalante, tiene problemas con su vista, se está quedando sin vista por varios problemas y ocupa varias intervenciones. De hecho, una serie de intervenciones, y solo la primera le cuesta alrededor de 70,000 pesos y no tiene cómo conseguirlos y ha acudido a nosotros, ha acudido aquí a la estación, está solicitando ayuda de todo aquel que pueda y desee ayudar. Si quieres más información puedes llamarnos o bien llamarle a él directamente. Su celular es el 818-178-0647, Roberto Escalante. Y si quieres, te paso su número de cuenta. Es una cuenta de Oxxo o Saldazo, creo que así se llaman. Es la 4766-8412-3293-5794. ¿Ok? Para lo que gustes y mandes. Él ahí está esperando, confiando en el Señor, en que pronto reunirá esta cantidad y nosotros confiamos también en eso. ¿Ok? Un saludo de hecho para nuestro hermano Escalante. ¿Ok? Y ahora sí vamos a comenzar, hermanos,
con el tema de hoy. Hemos estado hablando de algunas prácticas que parecen cristianas, prácticas que están metidas en las iglesias que se dicen cristianas, pero no lo son. Y hace varias semanas comenzamos a hablar de guerra espiritual, principalmente de lo que hoy llaman guerra espiritual, de liberaciones demoníacas, de atar, de desatar, de gritar y cosas así, que aparentan ser la guerra, pero no lo son. En realidad son parte del engaño del diablo. Pastores que lo único que saben hacer y enseñar es a echar demonios, como si fuera todo lo que existe. Acá hay varios, yo creo que tú has escuchado a quién a todo le dice demonio. El demonio de la falta de dinero, el demonio de la falta de carro, el demonio de divorcio, el demonio de la gripa. Si te rompes una pierna jugando fútbol, pues fue el demonio rompedor de piernas o cosas así. Si tienes muchas deudas, es el demonio de Banamex, que es así. y tonterías así, ¿no? Claro que estamos en una guerra, mi hermano. Claro que estamos en una guerra. Dice Efesios 6, pero no se trata de esto la guerra. En la guerra hay varios puntos y uno de los principales es cómo actúa el enemigo, cómo actúa el diablo. Y hemos visto ya en las últimas 3 semanas que eso que se supone que pasa hoy en las iglesias, casualmente, todos los endemoniados que se revuelcan están adentro de las iglesias. Es increíble, ¿sí? Pero eso que sucede de poseer personas, de tirarlas al piso, para que luego venga el superpastor a echarlo afuera, es un show del mismo diablo, ¿sí? Ayudado por los ministros del diablo. ¿Sí? Es un show. Los ministros puede ser que lo sepan o puede ser que estén engañados, porque Mateo 7 habla de muchos que están engañados. ¿Te acuerdas? 7:22, los que llegan a Cristo y le dicen, nosotros echamos demonios en tu nombre. Ellos creían que estaban haciendo lo correcto, pero Jesús les dice, no los conozco. ¿Ok? Imagínate ser de esos. Imagínate. ¿Cuál es el propósito del diablo? Juan 10:10, hurtar, matar y destruir. Pero no hurtar tu bonanza económico. No matar tus ilusiones, tu salud. No, tu vida eterna. El diablo quiere matarnos espiritualmente. Dice Primera de Pedro 5:8 que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imagina esos que hablamos ahorita, los de Mateo 7. Echaban demonios, hacían milagros. Y Jesús les dijo, no los conozco. Eso exactamente muestra el objetivo del diablo. Como dice Proverbios 14, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. El diablo quiere que caminemos en un camino así. Sí, así. Que parezca que vamos al cielo cuando su final es el infierno. ¿Sí? El diablo quiere, te lo voy a decir lo más claro que se puede, quiere que seas pecador, que tengas pecado. Y la Biblia dice que todos lo tenemos. Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno. Primera de Juan 1 dice que el que dice no tener pecado hace a Dios mentiroso. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo único que puede rescatarnos de esto? Saberlo. Por eso el diablo quiere que lo seas, pero no lo sepas. El diablo quiere que te sientas salvo, seguro. Eso es lo que quiere. El diablo está encantado con que tengas una religión. El diablo está encantado que vayas a una iglesia que se dice cristiana y te sientas seguro. En eso consiste la guerra. Es un engañador. Engaña a la gente para que pequen y sean muertos espiritualmente. Pero Dios tiene el antídoto. Jesús ya lo venció en la cruz. El Evangelio, dice Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio, la gracia, el perdón, es nuestra esperanza y está nuestra salvación. ¿Qué hará el diablo? Ya lo hemos visto. Segunda de Corintios 4:4. El diablo ciega el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio. Eso es lo que quiere el diablo. El Evangelio salva, entonces que la gente no se acerque al Evangelio. ¿Cómo lo hace? De muchas maneras. El diablo es el que te dice, como le dijo a Eva en Génesis 3, come, no morirás. Eso es lo que más les sigue funcionando en forma de religiones.
en forma de denominaciones, en forma de doctrinas, como salvo siempre salvo, doctrinas de demonios. ¿Okay? Pero el diablo tiene más formas de actuar. También, si no te aleja totalmente de él, te da otro evangelio. Como dice 2 de Corintios 11:3, temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad sincera a Cristo. Porque viene alguien predicando, mira bien, 2 de Corintios 11:4, viene alguien predicando a otro Jesús, o recibes otro espíritu, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y todo lo toleras. ¿Te das cuenta? El evangelio, otro evangelio. ¿Cuántos evangelios conoces? El evangelio de la prosperidad. Ven a Dios y serás rico. Ven a Dios y serás próspero. El evangelio de los milagros. Ven a Cristo y recibirás tu milagro. Ven a Cristo y Él te va a sanar. Ven a Cristo y Él va a arreglar todo en tu vida. El evangelio de la comodidad. Tantos evangelios que la gente los acepta y cree que ya está bien con Dios, cuando su fin será la muerte. Tantas iglesias de la prosperidad. ¿Qué hace esto? Gente que aún tiene los deseos del mundo, que anda tras la riqueza, pero el diablo ya los convenció que además están bien con Dios, que Dios les va a ayudar a cumplir lo que siempre han soñado. No es un evangelio maravilloso, para el que anda en el mundo lo es. Y hay mucha gente caminando en iglesias así, engañadas por el diablo, pero son iglesias que en su fachada dicen que son cristianas. El castillo de no sé quién, la casa de Dios, y claro que así va, iglesia cristiana tal, ¿sí? Y Gálatas 1:9, como antes lo hemos dicho, si alguno predica diferente evangelio, sea anatema, es maldito para Dios. ¿Cuál es el camino, el único camino a la salvación? Es que somos pecadores, pero Dios nos busca. Dios nos manda a alguien a predicarnos el evangelio, ya sea personalmente o en radio o en donde sea, ¿sí? Lo escuchamos, lo creemos y Él mismo nos da convicción de pecado, como dice Juan 16, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Él nos convence de ser sucios, Él nos da arrepentimiento, Él nos da quebrantamiento, Él nos bautiza, Él nos llena y a partir de ahí somos salvos. Tenemos el Espíritu adentro y el Espíritu de Dios se convierte en nuestro gran ayudador para lograr la santidad que Dios requiere a sus hijos, a sus santos, para que sean salvos. Eso es lo que hace el Espíritu. Eso es lo que hace el Señor. Nos ayuda en este caminar cristiano a vencer el pecado. ¿Cómo? Primero nos lleva, lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios es que nos lleva a la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice Juan 16:13. Cuando Él venga, os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu necesita la palabra. Dice Efesios 6:17 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Sí? Él nos la explicará. Dice Primera de Juan 2:27 que la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Él será nuestro maestro, como dice Juan 14:26. ¿Sí? El Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará, os enseñará todas las cosas. Ese es el camino. ¿Y qué hará el diablo? ¿Qué ha hecho el diablo? Un camino alterno. Primero, quiere que no escuches el evangelio verdadero. Eso es urgente para el diablo, ¿sí? Que escuches cualquier tontería, como de las que hemos hablado las últimas semanas, ¿sí? Aquello de, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Acéptalo, ábrele tu corazón. Parecen cristianas, pero no lo son. Esas son opciones del diablo. Por eso,
Lo contrario también es urgente, que los cristianos prediquemos en el Evangelio. Así se le hace la guerra al diablo, no machacándole la cabeza, no pisoteándolo, no haciendo payasadas, hermano. Esta es la guerra espiritual. El diablo no quiere que se escuche el Evangelio y los cristianos tenemos que predicar el Evangelio. Él te quiere entretenido con lo que sea, con cosas del mundo, con afanes o incluso con cosas aparentemente religiosas o cristianas, echar demonios, dar de gritos, lo que sea, pero que no te acerques al Evangelio verdadero. Ahora, para que no te acerques, ¿sabes cómo se asegura más? Dándote él mismo un evangelio diferente, más atractivo de hecho, un evangelio que apela a lo carnal, a los deseos de la carne. Él te va a dar riquezas, Él te va a dar comodidades, Él quiere hacerte milagros. Esos son evangelios del diablo. Tentó a Jesús diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. Y mira este camino alterno. Si cuando recibes el evangelio verdadero, recibes el Espíritu Santo, el enemigo te da otro evangelio y también te da otro espíritu. Otro espíritu. Dice 2 de Corintios 11:4. Lo leímos ahorita y lo vamos a leer varias veces. Viene alguien predicando a otro Jesús o recibes otro espíritu que el que habías recibido y todo lo toleras. Es increíble, mi hermano. Hay un cristianismo falso, donde se predica otro evangelio, donde te unes a este cristianismo falso siguiendo un evangelio diferente. Pero este cristianismo falso también tiene un espíritu que es falso. Eso nos lo advierte la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses 2:4. Nadie los engañe, porque no vendrá, está hablando de la venida de Cristo, sin que venga la apostasía primero y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y alguien dice, este va a venir en el futuro. Pues mira lo que va a hacer. Y mira si ya lo ha hecho. Dice en el 2:4, este se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es terrible, hermano. ¿No te da temor? Es terrible que estés en una aparente iglesia cristiana, escuchando otro evangelio y recibiendo otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Por algo nos dice 1 de Juan 4, no creas a todo espíritu. Hay que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Y cómo los probamos? Ahí en el 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesús ha venido de carne es de Dios. Y gente cree que es la única prueba. No es la única prueba. Es decir, si mi pastor sí confiesa a Cristo, él predica de Cristo. No importa lo que digan de boca. La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es que digan que creen, porque Santiago 2:19 dice que también los demonios creen y tiemblan. De hecho, 2 de Corintios 11:13 en adelante, dice, son falsos apóstoles y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos. Si el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, no te sorprendas que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Eso es lo que se está viviendo hoy. Religiones cristianas, iglesias cristianas, pero donde se alaba, se adora, se sigue, se canta al demonio, aunque le digan Jesús. El espíritu que se mueve en esas iglesias nos manda 1 de Juan 4, probadlos. Es el Espíritu de Dios el que se mueve en la iglesia a la cual asistes. Imagínate si ya de por sí lo que hemos hablado, lo peligroso que es. Además, hay un verso más preocupante todavía. Mateo 12:31. Dijo el Señor Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu, esa no será perdonada. Cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre,
le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás. Jamás. Imagínate esto, mi hermano. El Espíritu Santo es lo más preciado, tanto que cualquiera que ofendere, que blasfemare, no tendrá perdón. ¿Y de qué? ¿Cuál es la blasfemia? Hay gente que se gasta tinta, años en ver cuál es la blasfemia. Mira ahí mismo el contexto. Lee el contexto. Si lees un poco antes, te darás cuenta. En Mateo 12:22 dice que fue traído a él, está hablando de Jesús, un endemoniado, y le sanó. Y la gente decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos decían, este no echa afuera a los demonios, sino por Belcebú. Y decían eso, que Jesús operaba por Belcebú. ¿Sí? Y Jesús le respondió, todo reino dividido es asolado, y la ciudad o casa dividida no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido. ¿Cómo permanecerá? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque ha llegado el reino de Dios. No sé si lo veas, el contexto dice que el pecado contra el Espíritu, la blasfemia contra el Espíritu es confundir algo que está haciendo Dios y decir que lo hace el diablo. O viceversa, algo que hace el diablo, decir que lo hace Dios. Ese es el pecado imperdonable. Te lo voy a poner más claro. Si tú estás yendo a una iglesia donde tu pastor salta, vomita, escupe y hace payasadas y dice él que es el Espíritu de Dios y tú consientes en decir es el Espíritu de Dios y es el espíritu del diablo, ese pecado, mi hermano, no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera, dice el Señor. ¡Wow! ¿No te preocupa esto ni tantito, hermano? ¿Ni tantito? Oye, hermano, ¿sabes esto de lo que estoy hablando? Pues tristemente, pero tenemos que llamarlo por su nombre. Esto sucede principalmente en iglesias carismáticas, en iglesias pentecostales. Todo lo que hacen los pastores de hoy, hay algunos que se ponen a ladrar, a tirarse al suelo. Cristianos moviendo el cuello como reguilete y dicen que es el Espíritu de Dios. Hermano, no lo vengo a predicar para que te molestes, aunque si te molestas tampoco es de mi interés, ¿no? Pero cuando alguien en el púlpito se pone a decir incoherencias, frases inentendibles y dice que es el Espíritu de Dios, o alguien empieza a tumbar gente y dice que es el Espíritu de Dios, hermano, sabes, yo sí tengo un consejo para ti. Huye, huye. Y si caes en el pecado imperdonable, no te importa, hermano. A tal grado ha llegado tu orgullo, a tal grado ha llegado tu idolatría a una persona, a tal grado ha llegado tu idolatría a una religión. Huye, mi hermano. Y no solo el pentecostal, cualquier lado, el testigo de Jehová, cuando te estén hablando y te digan, el Espíritu de Dios es una simple fuerza, sal de ahí, hermano. ¿Cómo vas a arriesgar tu vida eterna? Por sí o por no, por vía de mientras, ve a la Biblia, vete a tu casa, sal de ese tipo de lugares. Cuando estás en una iglesia de estas y empiezan de pronto a caer gente por aquí, allá cayó otro y a lo que él se le está zafando la cabeza y unos empiezan a correr por el salón y van aullando y... Hermano, sal de ahí por el amor de Dios. Por el amor de Dios, cuando el piso se llena de gente con epilepsia, hermano, sal de ahí. Sal de ahí. Cuando la iglesia empieza a reír como tontitos y dicen que es la risa santa, sal de ahí. ¿Por qué arriesgas tu vida? Si tú eres nuevo en el cristianismo, hay gente que dice, es que usted los va a confundir. Claro que quiero confundirlos. Quiero decirles, eso no es de Dios.
Si tú has pensado, bueno, yo no conozco el cristianismo, y caes a una iglesia de esta, y dices, pues esto ha de ser, yo vengo a decirte que no. Sal de ahí cuanto antes, cuanto antes. Eso que llaman que la borrachera del Espíritu no son cosas cristianas. Eso no lo hace el Espíritu de Dios. Y eso es lo que son las iglesias carismáticas de hoy. Iglesias llenas de frenesí, de manifestaciones según ellos. Hay algunos, hermano, tú los vas a oír o ya los has escuchado o tú eres de ellos, que se atreven a decir, ¿y para qué sirve la Biblia? Si nosotros tenemos aquí al Dios presente y vivo, lo cual, hermano, si fuera verdad, no sería malo. Pero ¿cómo sabes que es el Dios verdadero? Sin escritura, hermano, sin escritura, si en la escritura se nos revela el Dios verdadero. Y apartada de la escritura, jamás puede haber una manifestación del Espíritu Santo de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo saber que esas manifestaciones vienen del Espíritu Santo? No es cosa menor, mi hermano. Probad los espíritus. Casualmente son en estas iglesias donde no quieren estudiar la palabra, donde casualmente se nos han llenado de apóstoles. Ahora resulta, llenos de apóstoles, han resucitado los profetas, están llenos de profetas y profetisas. ¿Por qué? Porque es un pueblo sumido en la ignorancia, un pueblo perezoso que no lee la palabra y creen que no tienen que leerla, porque Dios les habla directo, o Dios les habla por el profeta, o Dios les habla por el pastor que se para enfrente. Esta dominación casualmente está llena de pastoras. Cuando la Biblia prohíbe ese ministerio, tú escuchas pastoras hoy hasta en el radio, por el amor de Dios, en desobediencia abierta a los mandamientos de Dios. No importa, mi hermano, cuánto tiempo hayas permanecido ahí, examina la palabra de Dios, ¿sí? Para empezar a ver las cosas incorrectas en cuanto a las manifestaciones del Espíritu, y ojalá y podamos aclararte alguna duda. ¿Sabes lo que hoy apelo? ¿Sabes cuál es nuestra única esperanza hoy? Apelar un poco a esa inteligencia que Dios puso en nosotros, a ese cerebrito que Dios puso en nosotros para algo. A eso es a todo lo que apelamos, que ojalá y pudieras pensar en estas 2 o 3 cositas que te podemos dar de aquí al final. Antes, te voy a dar los números de teléfono aquí en Radio Esperanza. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Y mi número de celular es el 818 252 8607. ¿Ok? Mira, mi hermano, estas cosas que ignoramos, no hablando de ignorar como si no las supiéramos, sino que las pasamos por alto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Cristo. Dice Romanos 8:9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, aquello que llamamos el Espíritu Santo es Cristo. Él mismo lo prometió en Juan 14:17. Habló del Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, dijo a sus discípulos, porque mora con vosotros, es decir, soy yo, y estará en vosotros, es decir, estaré dentro, dijo Jesús. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo, dice 1 de Pedro 1:11, escudriñando qué persona y qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Te das cuenta? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo Pablo. Cristo es el que está dentro de todo aquel que es cristiano verdadero. Y de hecho, sin ese Espíritu no hay forma de ser cristiano. ¿Ok? Esto es tan importante que cuando decimos probar los espíritus, ¿cómo los habremos de probar?
¿Es el Espíritu de Cristo o no es el Espíritu de Cristo? Bueno, ¿y cómo saber si es el Espíritu de Cristo o no? Pues tiene que comportarse como Cristo. Es la prueba principal. ¿Sí? Si lo hemos de poner a prueba, la prueba tiene que ser si es el Espíritu de Cristo o no lo es. ¿Cómo debe de trabajar? Como Cristo. ¿Cómo debe de ser? Como Cristo. Porque hay gente que parece o dice, yo lo voy a poner a prueba, ¿ok? Hay gente que dice, mi pastor tiene el Espíritu porque habla mucho en lenguas. ¿Sabías tú que eso está prohibido? Expresamente en la Biblia, hablar en lenguas en una congregación sin haber intérprete está prohibido. Cristo no podría hacer eso. De hecho, nunca lo hizo. Qué raro, ¿no? Unos dicen, esto es verídico, mi hermano, no estoy inventando. Yo lo he escuchado. Unos dicen, mi pastor está bien ungido, porque de repente está en el púlpito y lo toma el Espíritu y da unos brincotes hasta el techo. Hermano, ¿eso haría el Espíritu de Cristo? ¿O el Espíritu del Chapulín Colorado? De lo que sea, mi hermano. Ponlos a prueba. Es un mandamiento. Y de hecho, si no lo haces, estás en pecado. Es un mandato. Probad los espíritus a ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ok? Pero comencemos a ver tantas manifestaciones que hoy se dan en la iglesia disque cristiana. ¿Sí? Y examinémoslo conforme a la Biblia. Hay algo característico en las iglesias, y esto no solo en la pentecostal, que todas sus prácticas tienen un verso como base, hermano. Esto no debería de sorprendernos. Es lo que dice en Corintios. No es de sorprenderse que los ministros se disfracen como ministros de Cristo. Tú lo escuchas los martes, hermano, católicos predicar todas sus herejías usando la Biblia. Hace poco el catolicismo celebró el miércoles de ceniza. A mí me tocó ver en las noticias una entrevista a un sacerdote que decía, ¿lo hacemos? Es decir, la ceniza, porque la Biblia así lo manda. Ah, ¿en dónde lo manda? Allá en Jonás 3. Cuando el pueblo se arrepintió, usaron ceniza. Y luego vas a Jonás 3:6. Y mírale, Jonás 3:6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Aquella noticia que llevó Jonás. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Y sabes qué le enseña a la iglesia católica? Aquí dice ceniza. Aquí, pues, toda la ceniza sí es bíblica. Ah, oye, pero acá nos la ponen en la... Usted cállese que se la pongan en la frente, es igual. Pero acá dice que se sentó sobre... Es igual, esto es. Y lo dice el Papa y tiene que creerlo y ya se acabó. Ah, no, pues sí. Hermano, ¿a poco no se te hace demasiado tonto? Dime la verdad. Bueno, lo mismo hacen los cristianos de hoy. Hoy la iglesia pentecostal, cada domingo, hermano, se ve gente caer y caer y caer. Y cuando alguien se pregunta, ¿y será bíblico? Hermano, pregunta los versos base a tu pastor. Son versos como este. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué dice ahí? Caí. Oye, pero dice ¿qué dice ahí? Caí. ¿Ves? Entonces caer sí es bíblico. Lo mismo dice Ezequiel 1:28. Lo mismo dice Daniel 8:17. Mira lo que dice Daniel 8:17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. ¿Qué hizo él? Se postró. Oiga, pero aquellos están convulsionando. Es lo mismo. Haz de cuenta que es Daniel. Imagínate a Daniel revolcándose así. ¿Se cayeron o no? No, pues sí. Y con estos versos, hermano, enseñan que el tumbadero de gente que sucede en estas iglesias es de acuerdo a la Biblia. Discúlpame, mi hermano, si tú vas a una iglesia como esta, no te ofendas. Pero ¿sabes qué es lo que están haciendo? Abusando de la ignorancia. ¿Qué tiene en común el pueblo católico con el pueblo pentecostal? Que ninguno de los dos lee la Biblia. El pueblo católico, te lo puedo asegurar, hermano, el pueblo católico y el pentecostal son los pueblos más ignorantes de todos en cuanto a la Biblia. Por eso pueden hacer con ellos
lo que quieren. Por eso el día de mañana viene alguien y dice que es un apóstol y los pentecostales lo creen. Hermano, les pueden mandar apóstoles de Chile y los reciben y les dan dinero. Eso hacen en todas las iglesias. Discúlpame. Les dicen a los pentecostales, es que tenemos autoridad de atar y desatar demonios. Y mira cómo grito yo bien padre, ¿ves? Y mira el demonio cómo... Oiga, ¿sí está en la Biblia? ¡Claro! Mira, Mateo 18:18. Te lo voy a leer, hermano, está en la Biblia. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Dice o no dice pentecostal? ¿Qué húbole? No, pues sí. Bueno, entonces déjame, yo también los ato. Y ahí anda desde el pastor más grande hasta el pentecostal más chico atando demonios. Y el diablo burlándose de ellos, ¿sí? El diablo según sale chillando, la persona cae. Y el cristiano que le dio aquel grito y le dijo, ¡sales! Dice, órale, sí tenemos autoridad, ¿sí? Sí, la pregunta es, mi hermano pentecostal, ese caer, ¿sí? Es el mismo que vivió Ezequiel, es el mismo que vivió Daniel, ¿sí? Esos cayeron sobre su rostro, se inclinaron, se humillaron. Eso es lo que está pasando en tu iglesia. En tu iglesia caen, se convulsionan, parecen lombrices con sal, parecen gallinas sin cabeza, hermano. Date cuenta que no es lo mismo. Lo segundo que tiene que acompañarte siempre cuando veas a alguien hablar o predicar el Espíritu es que el Espíritu es Cristo, ¿sí? ¿Alguna vez tú viste en la Biblia a Cristo tirarse al suelo? Imagínate a Cristo, hermano, se subió a orar en el monte de los olivos, lo agarró el Espíritu, se bajó rodando todo el monte, todo espinado el pobre Señor. Hermano, te digo, hoy apelo a tu inteligencia, hermano. Hay un libro muy bueno, que nunca lo leí, el título me encantó, era No apagues el cerebro cuando entres a la iglesia. Había otro que decía, no dejes el cerebro en la puerta. Hermano, ¿por qué entramos? Cruzamos la puerta de la iglesia y como dice Corintios 11, y todo lo toleramos, todo nos lo tragamos. Otro error de los principales en esto que la iglesia pentecostal habla ofendiendo al Espíritu es que en las iglesias carismáticas el Espíritu baja cada domingo. Cada domingo. Y le están hable y hable. Baja, baja Espíritu, baja, baja. Es que el Espíritu ya bajó el día de Pentecostés, hermano. Se derramó, se quedó en la tierra. Y lo que sigue es que entra en todo aquel que escucha el Evangelio y lo cree. Y la iglesia pentecostal, tú lo ves, baja, baja. Ya llegó, lo sientes. Siente el fuego, siente el fuego. Hermano, es una mentira eso. Es ignorancia. Es una ignorancia total. Y baja y luego, ¿qué hace? No, pues te tiene que ir, porque el otro domingo otra vez empieza el culto, el mismo pastor, baja, oye, pues va a decir el Espíritu, oye, pues bajo, subo, o qué onda, pues, me traes para arriba y para abajo, ¿no? Lo que dice la promesa del Espíritu Santo, dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, ¿sí? El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen. Dijo Cristo, mora con vosotros y estará en vosotros. Está adentro. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que Dios prometió. Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que camines en mis estatutos. El Espíritu está dentro del cristiano, a cada hora, en cada lugar. El Espíritu mora dentro de las personas y el Espíritu Santo no mora ningún edificio, no mora ningún templo. Eso lo sabían desde el Antiguo Testamento, hermano. Salomón mismo, que fabricaba el templo, sabía. Si los cielos de los cielos no te pueden contener por el amor de Dios. Hechos 7:48, Esteban dijo, el Altísimo no habita templos hechos de mano. Dios no habita templos, hermano, ¿sí? Hechos de manos. El templo del Espíritu no es ningún edificio y dicho sea de paso,
Entonces, ¿qué son esas cosas que visitas cada domingo? Un local, una casa, hermano, eso es lo que son, una bodega, lo que sea. No son templos. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿y eso en qué le afecta? En que todo se junta y cae en tu ignorancia. ¿Sí? Dios no habita templos hechos de mano. Dios quiere habitar personas. Dios quiere habitar personas. ¿Y cómo pasa eso? Dice Hechos 2:38. Pedro, después de predicar el evangelio, les dijo: ahora arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Oír el evangelio, creerlo, arrepentirse, y el Espíritu viene a las personas. Efesios 1:13. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y alguien puede decir, bueno, ¿a dónde quiere llegar con esto? El Espíritu está dentro de ti siempre. Si en aquella iglesia están los cristianos reunidos, el Espíritu está dentro de todos ellos. ¿Sí? No tenemos que pedirle que baje. Oye, ¿cómo se le pide al Espíritu que baje? No se le pide, no se le invoca para que baje. Tienen que predicar el evangelio, y todo aquel que lo crea, sobre él baja el Espíritu Santo. Así es como lo estableció Dios. Pero después necesitas entenderlo, porque qué casualidad. Mira, en estas dos premisas, mira todo lo que te enseñen del Espíritu Santo, ¿ok? Si el Espíritu Santo me hace caer al suelo y yo tengo el Espíritu Santo, ¿por qué no te caes en la semana? ¿Por qué la gente solo se cae los domingos en la iglesia? El Espíritu Santo está dentro de todo cristiano, mi hermano. Dentro de todo cristiano. ¿Sí? Si el Espíritu Santo tumba a las personas y las revuelca, tú tendrías, si tú eres cristiano, hermano, tal vez el lunes vas a estar esperando el camión, en la parada del camión, y qué peligroso, porque te puede tumbar el Espíritu Santo, imagínate, y revolcarte ahí en la parada del camión. Pero no lo hace así. Qué casualidad, solo lo hace en las iglesias. ¿Sí? Pero mira, vamos a avanzar un poco, porque en la Biblia sí se ven personas que caen y se revuelcan en el piso. Luego entonces podríamos decir que si es bíblico. Mira estos ejemplos. Primera de Samuel 18:10. Y no solo que caen, hermano. Para esto se lee la Biblia. Tú ve juntando todo lo que hace un espíritu malo cuando entra a las personas. Primera de Samuel 18:10. Antes de continuar, te voy a repetir los números en cabina, por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055, porque nos quedan 10 minutos para irnos casi, hermano. ¿Okay? Primera de Samuel 18:10. Aconteció al otro día, un espíritu malo de parte de Dios, pero un espíritu malo tomó a Saúl y él desvariaba. Anótalo por ahí, la primera palabra. ¿Qué hace un espíritu malo? Te hace desvariar. ¿Sabes qué significa desvariar? Decir incoherencias o delirar. ¿Ok? Vamos buscando evidencias en la Biblia, mi hermano, y ve anotándolas por ahí. Lucas 4:33 en adelante. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y Jesús le dijo: cállate y sal de él. Y mira lo que dice enseguida. Entonces el demonio, derribándole, salió de él y no le hizo daño. Salió de él, pero mira lo que dice: lo derribó. El espíritu del demonio lo derribó.
este mismo pasaje en un paralelo, en Marcos 1:26. Marcos 1:26 dice que el Espíritu lo sacudió con violencia. Si te fijas, ya tenemos tres cosas que sí están en la Biblia, que sí hace el Espíritu, pero no el Espíritu Santo. El espíritu de un demonio hace desvariar a la gente, decir incoherencias, las tira al suelo y las hace que se sacudan con violencia. Eso dice la Biblia. Lucas 9:38. Lucas 9:38. Un hombre le dijo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque un espíritu le toma. Y mira lo que hacía. Léelo conmigo, por favor. Lucas 9:38. Un espíritu le toma y de repente da voces y lo sacude con violencia. Otra vez, grábate eso. Lo toma, lo sacude con violencia. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Sí? Que eso, sí, hay en iglesias que te dicen que lo está haciendo el Espíritu Santo. Cuando empiezan a dar voces, a desvariar, a hablar en lenguas, a hacer ruidos extraños y luego caen al suelo y son sacudidos con violencia. Dicen que es el Espíritu Santo, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que es el demonio. Dice en el 9:42. Otra vez Lucas 9:42, mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. En Marcos 9:18, el mismo pasaje todavía, dice que lo sacudía el espíritu y crujía los dientes. ¿Te das cuenta? Si te das cuenta, ya encontramos varias cosas que sí dice la Biblia, pero que le pasan a una persona cuando tiene un demonio. Desvaría, dice incoherencias, es derribada al suelo y es sacudida con violencia. ¿A quién se parece, mi hermano? ¿A quién se parece? ¿No has leído estos pasajes? ¿Nunca le has preguntado a tu pastor? ¿Sí? Nunca le has preguntado. Es tu vida, hermano, la que está en juego. No hay que creernos todo. Así venga de la mejor persona del mundo. Pablo dijo: así yo mismo venga de nuevo y traiga otro evangelio que sea anatema. Anatema. Pero esta es una sola manifestación. Vamos a hablar, aunque ya se nos fue mucho el tiempo hoy, pero claro que vamos a hablar de la manifestación principal en la que se enfoca las iglesias carismáticas, el hablar en lenguas. Gran parte de la iglesia pentecostal sostiene incluso que si no has hablado en lenguas, todo aquel que no ha hablado en lenguas es porque no tiene el Espíritu. Pero ¿qué dice la Biblia? Esto es demasiado sencillo, mi hermano. Si tú lees 1 Corintios 12 y todo 1 Corintios 14, hermano, ahí entenderías todo el hablar en lenguas de acuerdo a la Biblia. Para empezar, dice 1 Corintios 12:4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay algo súper grande que también tiene que acompañarte siempre. 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Eso grábatelo. Toda manifestación del Espíritu es para provecho. Cristo no es ningún pierdetiempo. El Espíritu de Cristo trabaja para provecho. Jesús enseña, Jesús ayuda, Jesús consuela, Jesús acompaña, Jesús nunca se revolcó en el piso. Y además mira las manifestaciones de las que ahí habla, ¿sí? 12:8 en adelante. Porque a este le es dada palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, a otros dones de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros lenguas y a otra interpretación de lenguas.
todo lo hace el mismo Espíritu. En el 12:29 termina preguntando, ¿son todos apóstoles? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Y la verdad es que no. Entonces eso es lo primero nada más, ¿ok? La Biblia no enseña que todos tienen que hablar en lenguas para tener el Espíritu Santo. La Biblia no enseña que todo el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Eso nada más. Pero algo de lo que leímos y que tiene que acompañarnos siempre, cualquier manifestación del Espíritu es para provecho, para que la gente crezca, para que la gente aprenda, para que sea mejor cristiano, para que seamos más parecidos a Cristo. Hermano, ya en esta definición no encajan toda la sarta de tonterías que han hecho con el Espíritu Santo. Hay cosas peores que las que estamos hablando hoy. Date una vuelta ahí en el YouTube, la unción de la vomitada, pastores que venden chicles con Espíritu Santo, pastores que tienen su ropa, sus sacos ungidos, porque con los sacos tumban a la gente, pastores que mandan al Espíritu Santo y le dicen, tócalo más, y tantas tonterías. Son guías ciegos guiando a otros ciegos, ¿sí? Pero 1 Corintios 14, hermano, si tú lo lees completo, hermano, no te va a quedar ninguna duda en cuanto a las lenguas. 1 Corintios 14, yo te leeré unas partes, y no todas hoy, solo tenemos 5 minutos, pero seguiremos con el tema de las lenguas la próxima semana, ¿ok? Pero mira, el 14:6, dice Pablo, y mira cómo encaja exacto con la definición. Las manifestaciones son para provecho. Y Pablo dice en el 14:6, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no les hablo con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? Está diciendo Pablo, eso no hace el Espíritu. El Espíritu es para provecho. Y si yo me pongo, imagínate mi hermano, imagínate, bueno, no te imagines, así pasan las congregaciones, ¿verdad? Que está el pastor al frente, y también pasa en el radio, y está el pastor al frente y empieza a hablar, oh, Rambo agarra la bazooka, y qué rica, y barata, ¿no? Pues ya está carísima la barbacoa, y aquí en 1 Corintios 14 dice Pablo, ¿y cómo van a decir amén a esas cosas? ¿Cómo vas tú a decir amén? El pastor hablando una sarta de... Bueno, ni podemos decir tonterías porque ni sabemos lo que está diciendo, hermano. Pero si no sabes lo que está diciendo, ¿cómo dices amén a esas cosas? Pablo dice en 1 Corintios 14, ¿y qué tal si entra un incrédulo? Imagínate, hermano, y repito, ¿para quién es la predicación? ¿Sí? Si hay alguien un poco nuevo en el evangelio, si hay alguien que apenas se está acercando a una iglesia y ve que suceden todas estas cosas, no te confundas, hermano, eso no es el cristianismo. Sal de ahí cuanto antes. Las cosas esas que te asustan y que tú tienes duda, ¿serán de Dios o no serán de Dios? Hermano, vete a tu casa, lee la Biblia, sal de ese tipo de iglesias antes. Porque hay muchos que dicen, no, pero yo sí recibo bien bonito, siento cómo entra algo. Sí, hermano, pero no está el Espíritu de Dios en esas iglesias. Es cosa seria, Te voy a repetir, hablar del Espíritu Santo es cosa seria, ¿sí? Es el pecado imperdonable si lo ofenden, es el pecado imperdonable. Las manifestaciones son para provecho. Dice Pablo 14:7, las cosas inanimadas que producen sonidos, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? 14:9, si por la lengua no das palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Cómo se entenderá? ¿Te das cuenta? Es cosa seria, mi hermano, hablar del Espíritu, pero otra vez te voy a decir, apelo, mi hermano, a tu inteligencia, apelo a la razón.
a la razón. A la razón, hermano. Entra en razón. Eso es lo que Dios quiere. Entra en razón. El Espíritu Santo no hace payasadas. El Espíritu Santo no habla en lengua que no se entiende. ¿Qué pasó en Hechos 2? Lee completo Hechos 2, porque ahí sí hablaron en lenguas, porque había, dice Hechos 2, gente en Jerusalén que venía de bastantes sitios diferentes y hablaba bastantes lenguas distintas. Hoy eso lo puede hacer Dios, claro, es poderoso, pero en la iglesia que vas al domingo y solo todos hablan español, todos hablamos español. ¿Nunca te has preguntado, ¿y por qué el Señor me quiere hablar en hebreo? ¿Por qué el Señor te trae un mensaje en hebreo? Es un mandamiento, hermano, Corintios 14. Calle en la iglesia. Es un mandamiento. Y termina Pablo diciendo, y el que ignore, pues ignore. Dios te bendiga y nos escuchamos si Dios quiere la próxima semana.